Bueno, tenemos la consulta de Janet que dice, hola doctora, mi hija tiene 27 años, operada del corazón por endocarditis. Le pusieron dos válvulas biológicas. 2 años más tarde se la cambiaron a las válvulas a mecánicas. Ahora una de las válvulas mecánicas tiene un liqueo, dice, será bloqueo, bueno, no sé exactamente, por lo que los doctores opinan que hay que hacerle un trasplante de corazón. Mi pregunta es, ¿de qué forma puedo ponerle la tarjeta para ver si ese liqueo, dice, cede? Bueno, directamente al corazón. Eso es bien en el centro, en el pecho, le hacen un nudito al cordón y eso es todo lo que tienen que hacer. Bien pegadita al corazón permanentemente, 24/7 y eso es todo. Vamos a la siguiente de Carlos, dice Carlos Alberto. Bejarano, dice, en agosto del 2022 adquirí tarjetas para cuello. Numin- Numinau, dice, a la fecha una de ellas presenta la mancha expuesta en la foto y video adjunto. Quisiera saber dónde o cómo puedo saber de la originalidad del producto, qué garantía tengo, qué prueba puedo hacer para saber su funcionalidad. Por ahora solo estoy interesado en el producto, no en la red. Agradezco de sobremanera su orientación. Bueno, y me manda las fotos, voy a ver qué foto es. Es la versión número 6, en donde en realidad tiene el borde amarillento. Saben que antes el borde era plástico, acrílico, pero transparente, entonces con el sol, con el agua y demás se va poniendo amarillento. En realidad el accesorio está en perfectas condiciones, no se ve ningún tipo de daño ni nada por el estilo, Carlos, con lo cual tiene que seguir funcionando de igual manera, no hay ningún inconveniente, se puede usar permanentemente, no es necesario cambiarla, así que quédate tranquilo que está perfecto. Si quisieran hacer pruebas ustedes mismos para identificar si está emitiendo frecuencias o no por algún motivo, en realidad pueden hacer las pruebas físicas, kinésicas, y de estabilidad, de resistencia, de equilibrio y de elongación, el rendimiento físico, las manos entrelazadas hacia atrás y que otra persona haga fuerza hacia abajo como para desestabilizarlas y que caigan hacia atrás mientras la persona está resistiéndose y haciendo fuerza hacia arriba. De esa manera, sin el accesorio nos vamos hacia atrás y con el accesorio no nos vamos hacia atrás. También podemos hacer la prueba del 4, que es levantando una pierna sobre la otra, en 4 literalmente, los brazos abiertos, extendidos, intentando hacer fuerza hacia arriba. Y la persona que nos está colaborando para ver si funciona o no, hace fuerza hacia abajo. Entonces, normalmente nos caemos, nos desestabilizamos y cuando nos colocamos el accesorio no nos desestabilizamos. Esas son las pruebas que ustedes pueden hacer en sus casas para chequear si están teniendo más fuerza, más resistencia, más equilibrio. Vamos a la siguiente, pero igual quiero decirles que por más de que cambie el color, que em, se ve una sombra o que se oscurezca o se opaque el acrílico, no significa que deja de funcionar, ¿sí? Sigue funcionando igual. Eugenia dice, buen día, mi nombre es Eugenia Pulcar. Quería realizar una consulta sobre los efectos que vivencié con el uso de el accesorio Numicar. Desde hace aproximadamente 7 días comencé a utilizarla. En los primeros 2 días de uso presenté un dolor de cabeza tipo migrañoso muy fuerte, inhabilitante. Necesité descansar y se alivió de manera espontánea. Al tercer día, acompañado de ese síntoma, empecé a tener un sangrado ligero menstrual, pero fuera de la fecha de mi ciclo. Un sangrado muy pequeño de color bastante oscuro durante todos los días, hasta el quinto día de uso de la tarjeta aproximadamente. Con el paso de los días de la tarjeta, estos síntomas desaparecieron y continúo usando la tarjeta. Mis sensaciones de mayor claridad mental y ligereza de cuerpo. Quisiera saber de qué manera se contestan estas consultas, si hay algún foro o espacio por videollamada para escuchar las respuestas.
Ay, qué pena, Eugenia, María Eugenia Kulkar, no sé si está conectada, yo creo que no, pero justamente a quienes comparten el mail es importante anunciarles que tienen que estar presentes los miércoles, porque si no se pierden las respuestas y no se dan respuestas vía correo electrónico. Entonces, es importante que estén presentes. De todas maneras, bueno, lo que me está compartiendo María Eugenia en este caso es típico de una crisis adaptativa, curativa, que es esperable, es normal que suceda. Pueden ser inclusive estos micro spotting que se llaman, que son como, en realidad spotting se llaman, que son los sangrados de gotitas, de colores más oscuros. Es normal también porque empieza a hacer una limpieza justamente de todos los sistemas, incluido el sistema endocrino, el sistema reproductivo, en donde eso es parte de una limpieza uterina, básicamente, el que se realiza en este tipo de sangrados. Los dolores de cabeza son muy comunes porque recuerden que la remoción de toxinas atraviesa el torrente sanguíneo y se empieza a manifestar a veces sintomáticamente en distintos lugares como diarrea, vómitos, náuseas, mareos, dolores de cabeza, inestabilidad emocional, irritabilidad, son todos síntomas esperables comunes de las crisis curativas. Vamos a la siguiente. Muy buenas tardes, doctora. Mi nombre es Verónica, soy de Mendoza. Hace poco formo parte de la familia. Hacía mucho tiempo que me mandaba ángeles, videos e info y no sentía verlos. Hubo un congreso en octubre y me lo ofreció. Soy muy perceptiva desde niña y cuando lo usé, wow. Sentí a los 5 minutos latir mi corazón a 1000 y me escanea y marca el accesorio alcohol a la altura de bajo plexo. Justo hacía unos días con malestar en la zona. Y así cada 45 minutos sentía el corazón que me marcaba algo, como me gusta sentir, y observar mi cuerpo, emociones y energía. Cerré los ojos y sentí y latí el tercer ojo. De ahí empecé a ver disertantes en el escenario en colores de calor humano. Se potenció mi visión. Así cada 45 minutos me mostraban a nivel emocional. Por ejemplo, no sentir en el plexo el enojo. A nivel sutil, oídos espiritual. Durante la noche la frecuencia, perdón, pero me cuesta leerlo porque faltan algunas comas y demás. Durante la noche las frecuencias de antenas no interfieren en mi frecuencia. Al otro día lo compré y así empecé a vender. Le comenté a Ángeles. Por otro lado, quería comentar sobre justo 2 personas que compraron accesorios. Se lo colocaron y entre ese día y el otro comenzaron con fiebre. ¿Hay alguna relación o casualidad de procesos? Espero verlo en Zoom para ver y aprender más de este maravilloso accesorio. Vero Luz, no sé si estás conectada, a ver, yo creo que no, pero bueno, compartirte que todo lo que estás vivenciando en realidad tiene que ver obviamente con el contacto con frecuencias muy elevadas que nos llevan a justamente aperturar eh, ese campo tan sutil y el tercer ojo, nuestra glándula pineal, la activación de la glándula pineal, que nos permite conectar más desde la intuición, la clarividencia, tener más foco mental, discernimiento. Y obviamente empezamos a conectar con capacidades superiores que habitan en nosotros, pero que no las tenemos desarrolladas o no conectamos desde ese lugar o no nos aperturamos a sentir a veces realmente qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y a qué a dónde queremos llegar o para qué y desde dónde. Entonces, cuando tenemos esa apertura o una apertura hacia frecuencias más elevadas, podemos empezar a resonar y a tener más mensajes, a ver campos energéticos. El campo energético justamente no se siente, no se puede ver, no se puede tocar. Eso desde la materia. Pero sí, si nosotros desarrollamos esa conexión con el plano astral, con el plano energético, con este campo etérico, sí podemos visualizar colores, fibras, canales que nos van a traer información y vamos a conectar intuitivamente con los mensajes que nos está mostrando y trayendo este campo
que es tan poderoso y tan mágico a la vez, ¿no? Que es algo que, a lo cual poco a poco e inevitablemente nos vamos a ir compenetrando más y teniendo más contacto porque las frecuencias están cambiando, las frecuencias que están llegando a la Tierra están siendo mucho más sutiles, más livianas, y esto hace que podamos tener esta capacidad de ver más allá de nuestros ojos, de la materia que nosotros estamos apreciando, ¿no? Poder percibir realmente ese campo energético que habita en cada ser, en cada objeto, en cada situación, en todo lo que nosotros estamos viendo. Vamos a la siguiente. Bueno, y si es normal tener fiebre, sí, forma parte también de una crisis adaptativa, curativa. Obviamente no podemos adjudicar absolutamente todo, ¿no? Porque también eso depende, no es que todos vamos a tener fiebre, todos vamos a tener, o cualquier cosa que nos pase se la tenemos que adjudicar al accesorio, no, puede ser un proceso biológico también que esté atravesando justamente causalmente en el momento en que empieza a usar el accesorio y que coincida o haga sinergia con un proceso que empieza a atravesar en su propia vida. Eso también es normal. Entonces, no podemos adjudicar absolutamente todo al accesorio, pero que es posible que haga este tipo de reacciones de hiperestimulación, por ejemplo, metabólica, de hiperactividad, de hipertensión, de hipersensibilidad, sí, es normal y esperable que esto suceda. Obviamente, cuando se adapta a la frecuencia, cuando se elimina ese exceso de toxinas del torrente sanguíneo, ya empezamos a neutralizar, a normalizar, a estabilizarnos y desaparece la sintomatología. Vamos a la siguiente de Leticia Vázquez. Dice, estimado equipo de especialistas NewMe, hace un par de meses entré en la comunidad como promotora. Entré en mi usuario y estuve viendo la parte de entrenamiento. En ella vi que para obtener la tarjeta PayQuicker tengo que contestar un mail y seguir pasos. Revisé todo mi mail, pero no los encontré. Les agradezco me ayuden. Leti, estas respuestas y demás te puede asesorar y acompañar nuestra Global Master Claudia González los días martes por la noche y los sábados al mediodía. De hecho, podés escribirle directamente a ella o pedir abrir el micrófono en el Zoom y te va a orientar perfectamente a cómo tenés que hacer desde tu plataforma en poder adquirir tu PayQuicker. Juan Alberto Blanco dice, doctora Romina, buenas tardes. ¿Cómo podrá el accesorio ayudar a calmar el dolor en la zona lumbar producido por la colocación de tornillos? Dolor que se acrecienta cuando llueve o hace frío. ¿Dónde colocarlo? Bueno, Juan Alberto, directamente en la zona, ¿sí? Se coloca el accesorio y se lo adhiere, se lo pega con una cinta hipoalergénica o lo sostiene si usa una faja en ese lugar donde está afectada en la zona lumbar, permanentemente 24/7 para que tenga mayor resultado. Ruth, dice Ruth Mogollán. Estimada doctora, te escribe Ruth, agradecería que tuvieses la amabilidad de comentar en el Zoom de hoy las indicaciones oportunas para una mujer que porta el accesorio y tiene resultados de osteoporosis en el nivel 2.6 en el cuello de fémur y en la columna de 2.2. Esta mujer tiene una situación autoinmune, hipotiroidismo, para lo cual toma Eutirox de 0,25. Quiere tener información médica si el accesorio es útil en su condición. Bueno, gracias Ruth. Y sí, claro que sí. Hemos tenido inclusive casos en donde se han remineralizado lesiones, ¿saben? Y esto es algo que es extraordinario porque la verdad es que podría no suceder eso. Sin embargo, hemos visto en imágenes, en centellogramas, densitometrías, cómo cambia la estructura ósea, cómo se remineralizan algunas lesiones. Así que sugiero que te coloques el accesorio directamente en el área, en la zona. Si tenés uno, lo vas a tener que alternar entre la cadera, en la cabeza del fémur, sea derecha o izquierda, y en la columna, en la vértebra que más esté afectada. Si tenés dos, coloca uno en cada lugar y los adherís directamente para que esté en contacto directo con esa zona afectada que requiere una remineralización. Por otro lado, bueno, lo del hipotiroidismo en este caso, tomando esa cantidad de medicación, no es significativo, no es simbólico si está bien controlada.
0,25 en una dosis es la más baja, así que si está bien controlado y los laboratorios y los análisis dan bien, entonces no hay de qué preocuparse respecto a eso. De todas maneras, quienes quieran regular aún más la tiroides, lo que deberían hacer es colocarse un accesorio directamente en la tiroides, adherido también, o con un cuellito o un pañuelo, de manera permanente para que tome contacto directo con la tiroides. Si tienen uno, se lo colocan de frente; si tienen dos, uno de frente y el otro atrás, para que trabaje en el vórtice, haciendo ese espejo y generando un shock o un desbloqueo en ese chakra, en el chakra laríngeo, justamente en donde aborda la tiroides. Vamos a la siguiente. Bueno, con esta terminamos. A ver. No, tenemos Susana, dice. Mi nombre es Susana Donadío, soy de San Bautista Canelones, Uruguay. Desde hace 3 meses uso el accesorio cuántico y me hicieron una fibrogastro ayer. Y tengo gastritis inflamatoria. Extrajeron biopsias, no tengo dolor ni molestias, por lo cual no lo sabía. Fui operada de tumor de colon en enero de este año. Me gustaría saber si el accesorio puede estar causando alguna regeneración interna y por eso surge esto ahora. Desde ya, muchas gracias. Y bueno, Susana, el accesorio lo que hace es justamente restaurar y reordenar campos energéticos, electromagnéticos, y devolverle a nuestras células la frecuencia original. Es decir, que intenta todo el tiempo llevarnos a un estado óptimo metabólico de cada una de nuestras células, con lo cual se logra un equilibrio, se logra un orden y sí se puede llegar a lograr una regeneración. ¿Por qué? Porque las células que trabajan bajo frecuencias óptimas se reproducen, porque de hecho fue demostrado esto a nivel celular, se reproducen bajo esta frecuencia y nos ayuda a regenerar un tejido. Por ejemplo, los fibroblastos, que son las células de, el tejido conectivo, en 24 horas se reproducen 10.000 células nuevas en un campo de células normales, en comparación a otro campo de fibroblastos al que se le expone el accesorio, al que no se le expone el accesorio y permanece igual la reproducción. Entonces, ¿qué significa esto? Que claramente acelera los procesos de regeneración de tejidos, ¿sí? Entonces, ¿puede suceder? Sí, puede suceder que genere una desinflamación, una analgesia, una regeneración, porque son procesos que vuelven a su estado normal u óptimo cuando están configurados bajo la frecuencia óptima celular. Entonces, sí se puede lograr. Ahora tampoco podemos garantizar que eso va a suceder porque es muy relativo, particular, individual y depende de muchos factores. Pero sí, en todos los casos, el accesorio está trabajando en estos aspectos o niveles, desde energéticos, bioquímicos, biológicos, intentando reparar. Y ahora sí terminamos, Maggie, las preguntas por el mail del día de hoy, así que vamos a ver lo que tenemos en el chat y quienes quieran levantar su manito pueden levantar su mano para conversar y sacar sus dudas. Muy bien, Romy. Bueno, pues no hay manitas levantadas, así que anímense, tienen oportunidad y bastante tiempo para que la doctora pueda responderles. Ya hay una manita. Adelante, Ruth. Hola, muy buenos días allí, muy buenas tardes aquí en España. Romina, muchísimas gracias. Yo había enviado otra pregunta por correo, la estoy ubicando, A pero ver. mientras tanto te agradecería lo siguiente, porque tenemos ahora en el Sobre equipo... radiación. Correcto, Sobre radiación. ahí Perfecto, está. a ver, vamos a leer. Ahora lo vamos a leer y lo vamos a charlar. Dice: estimada Romina, deseo que este mensaje te encuentre en alegría y bienestar. Te escribe por primera vez Ruth. Ahora sí. Agradecemos tengas la amabilidad de darnos luz en el Zoom de los miércoles con respecto al mensaje que me envía Sandra, compañera del equipo, que explica lo siguiente. El otro día me dijo una persona que me lo compró que se lo había quitado porque le habían dicho que emitía radiación. Es una empresaria importante y dice que hablándolo con su hermano le dijo eso porque él miró las tarjetas cuánticas para venderlas y descubrió lo de la radiación, por eso no las vende. Estaremos atentos a recibir la respuesta. Bueno,
Respecto a la radiación, esto es un tema que, digo, gracias a Dios surgió hace tiempo, hace varios años, en donde se empezó a decir que los accesorios eran radioactivos. Esto surgió a raíz de un biohacker que hace una prueba con un tester domiciliario, ¿no? Sí, y digo domiciliario porque en realidad los testers tienen que tener especificaciones, marcaciones puntuales. La verdad es que los que nosotros adquirimos en las tiendas virtuales son muy sensibles y poco específicos. ¿Qué significa esto? Que en realidad captan frecuencias de todo tipo. Entonces, a veces si nosotros estamos filmando, ese tester está captando la frecuencia del celular. Entonces, genera controversias. O inclusive tienen marcaciones diferentes. Y si vamos al caso, todos tenemos una radiación propia. Nosotros mismos, la célula, una cáscara de una banana, la montaña, un árbol, todos tenemos una radiación propia. Entonces es importante diferenciar en este caso las radiaciones que son nocivas o perjudiciales de las radiaciones que por el contrario son estabilizadoras, vamos a decir, de campo o nos traen vitalidad. ¿Qué es lo que pasó? Estos videos se hicieron muy virales, millones de vistas, entonces nos llevó obviamente a hacerle estudios aún más profundos al accesorio para determinar realmente qué pasaba, si había algún componente radioactivo, si había algún tipo de emisión de radioactividad, y en esto se ocupó un organismo que tiene aval internacional que se llama CIETEC, es un centro de investigaciones en desarrollos electroquímicos y tecnologías de la ciudad de Querétaro, de México, quien realizó más de 27 estudios al accesorio y durante más de 2 meses, en donde se determina que es totalmente inocuo para la salud y que no contiene ningún tipo de componente radioactivo, ni pilas, ni baterías, ni magnetos, ni componentes ferrosos, ni sistemas eléctricos. Entonces, que es totalmente seguro su uso porque no es capaz de generar ningún tipo de daño en la salud. Tal así que se hicieron pruebas en distintos niveles. Perdón que me aparece mi hijo. Bueno, mi amor, decirle que se porten bien. En distintos niveles de distancia, ¿sí? Del accesorio, supongamos, este es el tester, ¿no? Y este es el accesorio, entonces se mide la radiación que emite a esta distancia, bien pegadito, más lejos, más lejos, más lejos. Y claro, a medida que se va alejando el tester, que es un contador Geiger, que nada tienen que ver con los que conseguimos nosotros en las tiendas, porque ahí es importante diferenciar también la profesionalidad. Esos testers salen, estos contadores salen, la verdad, muy caros como para tenerlo de uso domiciliario, en comparación a los que nosotros podemos llegar a conseguir, que le ponemos una pila y medimos cualquier cosa, ¿no? Entonces, a medida que se va alejando el contador del accesorio, empieza como a introducirse algunas radiaciones ambiente. Entonces, lo que se detecta son pequeñas unidades de la radiación ambiente en la medida que se va alejando en distancia respecto al accesorio. El accesorio en sí no emite ningún tipo de radiación nociva. Así que eso está súper comprobado, tenemos los estudios, los resultados. Quizás estén llegando información que no es correcta, que no es fidedigna, y es importante poder diferenciar eso, porque si no nos agarramos de una información que es errónea y después nos limitamos nosotros en poder compartir el accesorio a quienes quizás les pueda cambiar la vida. Excelente, Romina, muchísimas gracias. Y la pregunta que quería haceros en vivo y en directo, tenemos una compañera que está en este momento entre nosotros hoy en el Zoom, que hoy ha recibido para su pareja un informe anatomopatológico en el cual hay una proliferación linfoide de patrón monomorfo maligno y célula intermedia grande, un linfoproliferativo en la ingle. Entonces, evidentemente quiere tener la seguridad de, bueno, ahora cómo lo usamos en este momento de... Bien. Bueno, lo que tienen que hacer es colocárselo directamente en la ingle, ¿sí? Eso es importante.
en la que tenga sobre todo la muestra, bueno, hasta tener un informe detallado general, ¿no? Porque a veces puede aparecer otro ganglio, otra lesión. Entonces, en principio, en donde está focalizado, que es la ingle, se lo debe adherir con una cinta hipoalergénica permanentemente. Así no se lo saca 24/7 y trabaja directamente en la zona, en profundidad. Eso es todo lo que debería hacer. Si aparecen otras lesiones, podría colocarse más accesorios en otras lesiones o ir intercalando el área en donde se coloca si es que no puede tener más de uno. Pero en estos casos, la verdad es que yo apuesto a ir por todo. Si hay más lesiones, mejor un accesorio permanente en cada lugar. Y llevando conciencia, ¿sí? Es importante la intención con la que nosotros lo colocamos. Si nosotros colocamos el accesorio a conciencia o intencionando la restauración, la regeneración, la desinflamación, va a tener mucho más efecto y más resultado que si nos lo colgamos y hacemos de cuenta que no tenemos nada. Ten la amabilidad, Romina. Esto que acabas de decir me parece importantísimo. ¿Podrías repetirlo para que ella lo tenga así de claro, se lo pueda manifestar a él y que todas las personas, perdón, y que todas las personas que se puedan ver beneficiadas de este vídeo lo usen de esta manera tan amorosa, por favor? Sí, claro, Ruth. Además, me trajiste la sensibilidad de un mensaje que recibí en estos días, lo cual me reconecta cada vez más con la frecuencia del accesorio. Bueno, desde siempre sentí esa conexión y porque tengo la posibilidad de tener conexión con el código de sanación real del accesorio y eso es muy fuerte y muy poderoso, pero para quienes están listos o dispuestos a recibir ese código de sanación. Entonces, es realmente muy importante la intención con la que nosotros lo entregamos, la intención con la que nosotros lo recibimos, la conciencia que le ponemos al colocar el accesorio en el área en el que requerimos la sanación, la desinflamación, la regeneración, para que entonces potenciemos el efecto de la frecuencia original que trae el accesorio, que es elevadísima y que es capaz de generar cualquier cosa, lo inimaginable. Y cada vez vamos a estar recibiendo más, sé que no podría decir esta palabra, pero lo voy a decir desde, haciéndome responsable desde mi palabra, desde mi experiencia y vivencia, que es a lo que llamamos milagros. ¿Por qué? Porque la frecuencia de la Tierra está muy elevada y la frecuencia del accesorio es aún más elevada. Entonces nos va permitiendo encontrarnos cada vez más con resultados que nos van a ir asombrando más. Siempre y cuando tengamos... Ay, qué fuerte. La persona que me estaba canalizando esto me acaba de mandar un mensaje. Eh, bueno, entonces, volviendo al punto, vamos a ir teniendo cada vez más resultados impactantes, siempre y cuando nosotros nos aperturemos a esta frecuencia. Y para eso es todo el amor, la apertura, la disposición, la entrega y la intención a la restauración, a la sanación de nuestros cuerpos. Amén, Romina. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, gracias a vos. Bueno, continuamos con Luján. Adelante, Luján. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos bien. Luján, ¿cómo Bárbaro. estás? Buen día, Doc Romina. Sabes que allí te envió un mail Susana Donadio de Uruguay y yo estoy escuchando tu A ver, respuesta. Tú sí, ya diste una respuesta. Ahora la consulta que tenemos, porque lo estamos hablando las dos, es si ella se hizo un estudio, ¿verdad? sí, Y ahora le salió gastritis. Ella sí. como que no tenía gastritis. Entonces, la duda que nos genera es si es posible que lo que la tecnología, la frecuencia del accesorio empieza a actuar, porque lo que le dijeron es que encontraron todo rojo adentro, ¿verdad? Y ya le dijeron que es gastritis crónica. Sí,
Bueno, no pasa nada, por más de que sea el extremo más extremo que cada uno se puede imaginar, el extremo en realidad forma parte de una lesión que avanza más, que avanza menos, pero en definitiva termina siendo el mismo origen o el mismo puntapié que nos lleva a la restauración, a la regeneración, la desinflamación de esa mucosa, en este caso gástrica, así que se lo coloca que le dé bien en la boca del estómago. Consumir agua, bastante agua ionizada, ¿sí? Reestructurada con el accesorio, así que coloca el accesorio sobre el vaso, sobre la cantimplora de agua y toma permanentemente esta agua. También sugiero, si tiene gastritis, y esto les puede ayudar también a varios, hay dos hierbas puntualmente, dos plantas que son excelentes para que la consuman para la gastritis, que una de ellas se llama yantén o plántago, que es un cicatrizante de mucosas y de piel impresionante, es muy efectivo. Así que fíjense de conseguir yantén o plántago mayor, hierven agua, apagan el fuego y colocan la hierba en un vaso de agua, una cucharada. Así que para el día deberían tomar por lo menos 3 tazas con 3 cucharadas. Pueden hervir 1 litro de agua, apagar el fuego y colocar 3 cucharadas de yantén y dejarlo y durante el día van tomando esa infusión. Eso por un lado. Claro, Por el otro lado, hay otra que se llama regaliz, que solo la pueden usar si no son hipertensos. Si son hipertensos, mejor no, pero porque puede levantar un poquito la presión arterial. Pero si no son hipertensos, el regaliz es excelente antiácido. Es más, los europeos lo conocen mucho porque vienen las varas de regaliz que se van chupando, son excelentes para la gastritis. sabes que ella no tiene molestia alguna, entonces eso le llamó muchísimo la atención porque no siente nada. No, puede no sentir nada. No necesariamente va a sentir algo teniendo una gastritis. Es más, uno puede tener una úlcera y que ni le moleste, no se puede dar ni cuenta. Como nos pasa con muchas cosas en el cuerpo, ¿no? No solo eso, sino que a veces hay muchas lesiones que habitan en nosotros y no nos damos cuenta. Ya. La faja la puede usar, sí, perfectamente la puede usar sin problemas y puede inclusive colocarle el accesorio ahí mismo en contacto con en la parte delantera, digamos. Y la va a tener que subir un poquito, no ponerla más bien abajo, sino más bien en la cintura. Bien, muchas gracias. Gracias a vos, Luján. Adelante, Carmen Gloria. Buenas tardes. Disculpen que no abra la cámara, pero yo quería aportar 3 cosas. Una, la sensibilidad de la señora Ruth, que me emocionó bastante. Y esa es la idea, creo yo, del accesorio también, elevar nuestra frecuencia, ¿verdad? Yo cuando Sí. llega el accesorio le doy la bienvenida a mi accesorio. Es como loco, pero yo les hablo a los accesorios cuando llegan. Yo les doy las gracias por llegar, porque van a sanar a gente. Y me han pasado, hace tiempo me ha pasado, yo llevo 9 meses solamente en la empresa, pero me pasa algo bien curioso que mis accesorios se encienden. Eh, por ejemplo, yo vivo en el tercer piso y llegaron los accesorios, hago mi rutina, que le doy las gracias por llegar, por venir a sanar a gente, y me fui a trabajar. Y cuando volví, como vivo en un tercer piso en un departamento, pensé que había dejado la luz prendida del departamento. Y cuando entré no había nada prendido, pero sí estaban los accesorios sobre la mesa. Entonces me ha pasado 2 o 3 veces que cuando estoy entregando el accesorio a otras personas con dificultades, cáncer, otras cosas más complejas, yo me doy cuenta que el accesorio se enciende. Y la persona me dice, ay, también se enciende, también se prenden. Entonces, yo creo que lo que dices tú, Romina, es tan importante cuando uno le da la intención, el amor que necesita esta frecuencia, porque no es solamente un accesorio, es mucho más que eso. Entonces, yo creo que
va por ahí. O sea, si tú entregas las cosas como desde el amor, esto nos eleva no solamente para ayudar al otro, sino que también para elevar lo que estamos haciendo aquí. Por algo estamos plantados aquí en la tierra, vinimos a algo, aunque se hable quizás como desde el ego, nosotros no nos llega por casualidad este accesorio. Nosotros tenemos una misión súper importante al entregar y al recibir esta frecuencia. Ese es como mi punto de vista. Coincido Carmen al 100 con vos. Y realmente, y es más, a veces cuando nosotros lo colocamos con nuestra mano, con la intención de nuestro corazón, a la otra persona sobre el cuerpo de la otra persona, sobre la mano de la otra persona, aún es mucho más poderosa la frecuencia que se mueve y la energía que despierta en esa conexión entre uno y otro y esa apertura, ¿no? En la que uno se lo está entregando. Así que realmente siento que, y a veces digo, bueno, uno tiene que animarse realmente a probar el accesorio, porque cuando nos animamos a probar, primeramente nos adentramos en saltos evolutivos muy fuertes, muy movilizantes, porque mueve todos nuestros campos, y creo que no tomamos en el momento conciencia o dimensión de todo lo que nos puede suceder y de lo que nos va a suceder por exponernos a una frecuencia tan elevada y armónica de manera permanente, porque definitivamente nuestras vidas cambian para siempre y quizás a veces la persona se queda solo en no me alivió el dolor de columna o me mejoró el sueño, y va mucho más allá y más profundo que esa sintomatología o esa situación nada más. Así que bueno, gracias Carmen por ese aporte, porque realmente es muy poderosa la energía que trae el accesorio. Y usar también el código, yo también lo tengo escrito en el agua, lo ando usando en mi billetera, me lo escribo a veces en el cuerpo, en el lado izquierdo. Y entonces también he tenido experiencias, bueno, si te llega la experiencia porque estás preparada, entonces también lo he tomado de esa forma. Sí, gracias, Romina. Así es, así es. Gracias a vos, Carmen. Gracias, Carmen. Bueno, Romy, no hay más manitas, pero sí hay varias preguntas en el chat, así que vamos a comenzar. Estela, buena tarde a todos. Doctora, quisiera su recomendación para el uso del accesorio en insomnio. Gracias. Bien, bueno, Estela, para insomnio simplemente lo ponemos o debajo de la almohada o lo tenemos colgando. A mí particularmente me gusta más llevarlo sobre el cuerpo que debajo de la almohada, porque está más en contacto con nosotros. Y después, si tienen la posibilidad del antifaz, se pueden colocar el antifaz. Algunas personas lo usan al principio para conciliar el sueño, después, sin darse cuenta, se lo sacan, o inclusive tienen tantos sueños vívidos que se lo sacan durante la noche, o hay otras que durante la noche lo mantienen permanentemente y despiertan con el accesorio y duermen bien profundo, y es un sueño que logra relajarlos. Excelente. Bueno, también comenta que una clienta que el accesorio le pitó en el control del aeropuerto. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, puede suceder porque en realidad tiene algunos elementos metálicos como las chapitas, inclusive adentro tiene el hilo de cobre, aunque es muy finito, pero pueden llegar a sonar. De hecho debemos sacarnos prácticamente todo, ¿no? A veces suenan y a veces no. Así es. Y no pasa nada. Todos hemos pasado para los eventos Claro. cuando hemos viajado y no sucede absolutamente nada. Nos revisan, es un accesorio y ya. Y no Bueno, inhibe absolutamente nada de la tecnología, ni la bloquea, ni la cambia, ni nada por el estilo, así que quédense tranquilos. De hecho, nosotros viajamos con varios accesorios en los carriones, pasan por los escáneres y no le pasa nada en ningún momento. así es. Bueno, están pidiendo para cáncer de hígado, ¿cómo pueden utilizar el accesorio para Minerva? Bueno, cáncer de hígado se lo pone directamente en el hígado, en el flanco derecho, y saben que sería interesante que se lo coloquen como en media luna. Es decir, que pongan por lo menos 2 o 3 en la parte de la cintura, digamos, uno al ladito del otro,
cubriendo bien el hígado como una media luna, como un semicírculo. Ok. Comenta, buenos días, doctora Romina. Tengo una persona que le dio embolia y tiene paralizado su brazo y dificultad para caminar. ¿Cómo lo puedo orientar con el accesorio? ¿Plantillas o qué le puedo recomendar? Saludos y bendiciones. Bien, bueno, por lo que estás comentando es una embolia cerebral, o sea que tiene la mitad del cuerpo paralizado. Entonces, lo ideal sería que se lo coloque en el sitio donde tuvo la lesión, ¿sí? Si es en la parte derecha del cuerpo que tiene afectada, entonces que lo coloque en la parte izquierda de la cabeza, del cerebro, para que tome contacto y oxigene bien esa área en donde estuvo la lesión por la embolia. Plantillas, sí o sí, recomiendo. Y bueno, nada más. Después, obviamente que mientras esté en su casa lo va a poder tener en la cabeza, si no, lo lleva colgando. Bien. Doctora Romina, más o menos, ¿cuánto puede durar la crisis adaptativa? Muy relativo, es muy relativo. A veces puede durar un momentito, o sea, puede ni siquiera aparecer. En otros casos puede aparecer y durar un ratito, en otros puede durar unas horas, un día, hasta inclusive puede durar 7 días. Hemos tenido algunos casos que han durado inclusive un poquito más. No es lo más normal, en general el tiempo aproximado de la mayoría de personas que experimentan una crisis es 3 días, más son la menor cantidad de personas. Bien, no hay más preguntas, solamente, bueno, aquí hay otra. Buen día, doctora Romina. A mí la quimio me dejó de regalo neuropatía grado 2. ¿Cómo puede ayudarme el accesorio o qué me recomienda? Bien, bueno, al ser neuropatías, lo que haría es colocar en las extremidades principalmente plantillas y accesorios. Si tienen dos accesorios, lo ideal sería colocarlo en las manos y las plantillas permanentemente en los pies, y si no, alternar, ¿no? En las áreas, pero lo ideal es en los miembros, en manos y pies, trabajar. Bien, Ruth está solicitando consultar a la doctora. Te he mandado de alerta para que puedas habilitar tu audio. Si puedes abrirlo para que puedas interactuar. Mil gracias, ya le hice la pregunta, ya le hice la pregunta. De todas formas, voy a aprovechar esta oportunidad para dar gracias al descubridor de esta preciosa joya cuántica. A mí cada vez que le dicen tarjeta pienso que le están bajando el valor. Cuando llegamos a accesorio casi que lo estamos tocando y me he encontrado con que esto es una joya de un valor incalculable y beneficios infinitos. Y cada día estoy teniendo más y más personas que se regalan la oportunidad de experimentar este bienestar y se sorprenden de la rapidez con la que empiezan a reconocer los beneficios en ellos mismos. Así que quiero aprovechar este espacio para dar las gracias, para darte las gracias, Romina, por poner la ciencia con un enfoque integrativo al servicio de la humanidad y permitirnos conectar con esa energía de amor que realmente lo que hace es elevar la vibración de la humanidad, del planeta y de todos los que nos permitimos hacer parte de esta familia. Muchas gracias. Gracias, gracias, qué linda Ruth. Y sí creo que en realidad cuando nosotros empecemos a aprovechar, a reconocer nuestros dones naturales de la conexión con la energía universal, con la fuente, con ese Dios que habita en nosotros, con la frecuencia del amor que habita también en nosotros, empezar a expandirla. Realmente, siendo canales de luz, el accesorio es una herramienta que simplemente viene a acompañar ese traspaso de energía, de sanación entre uno y el otro, generando esta gran red que somos y que nos acompañamos en restablecernos desde la frecuencia original que cada uno habita, que cada uno trae en nosotros, para que cada día podamos vivir desde el espíritu del ser, realmente. Y ahí es donde está la verdadera plenitud,
Cuando nos reconocemos desde ese lugar y entendemos que la plenitud y la sanación habita en nosotros mismos, si es que vivimos en coherencia y en plenitud, entonces ya no existe más ninguna enfermedad, ningún síntoma, ningún malestar, ninguna emoción negativa o de baja vibración que nos gobierne o pensamiento que nos aturda y que entristezca o que nos estrese o nos tensione en cada día de nuestras vidas. Así que todos somos canales de luz, todos somos portadores de las frecuencias universales, de los códigos de sanación, y el accesorio viene a ser una herramienta auxiliar poderosísima como vínculo, como nexo. Así que seamos también canal de, al compartir ese accesorio a conciencia y en conexión divina, porque ahí nos vamos a sorprender de una manera impresionante. Gracias, gracias Ruth. Romina, voy a aprovechar este momento. Una de mis principales actividades como misión de vida, gracias a que mi padre me regaló acompañarle en su proceso de deterioro con Alzheimer y me regaló su momento de morir, me cambió la vida, me transformó en el ser que soy hoy y gracias al accesorio me veo muy expandida. Yo soy acompañante en procesos de final de vida y quería tu opinión con respecto al accesorio y los procesos de final de vida. ¿De qué manera crees tú que podría favorecer y facilitar el soltar para unirse a esa trascendencia? Uf, muchísima. Y también me ha tocado experimentarlo con una de mis abuelas, con la primera a la que le probé el accesorio, la única que me quedaba en este plano, y con 92 años, bueno, ella murió a los 92, pero cuando llegó el accesorio tenía 89 y ya no caminaba bien. Ella había sido diagnosticada con cáncer de mama, como a los 70 y pico de años, sangraba inclusive en una de sus mamas y ella no quería ningún tipo de intervención. Entonces, como mi padrino que es un referente para mí, es obstetra y ginecólogo, y yo había terminado de estudiar medicina, entonces con las únicas personas que se dejaba tocar era con nosotros, sus nietos. Entonces me dice mi padrino, ¿me acompañas? Sí, claro que sí, vamos juntos. Y entonces abrimos y la verdad es que era una tela de araña, la glándula mamaria, era imposible hacer nada porque estaba el tumor tomando absolutamente toda la mama. Entonces cerramos y como ella no estaba dispuesta a nada, la verdad no quería hacer ningún tipo de tratamientos, nosotros sabíamos que era su elección, entonces cerramos y le dijimos, listo, nona, ya está todo listo, estás perfecta, le dijimos y la acompañamos con amor a los 70 y pico de años y ella termina muriendo a los 92 años. Atravesó todos esos años, la verdad, sin darse cuenta, como si nada pasara. Y a los 92 años, cuando toca ya su momento, era plena pandemia, así que fue muy difícil esa situación. No la querían internada ni nada por el estilo, por el COVID. Entonces estuvo en casa y también no queda otra que yo sea quien le esté inyectando la morfina y los sedantes y toda esa historia que es muy dura, pero a la vez nos trae grandes aprendizajes porque logramos conectar con otra parte, ¿no? Con una sensibilidad muy fuerte entre la vida y la muerte que se vivencia en ese momento, en ese instante, y es muy profunda la energía que se mueve. Lo cierto es que había personas de la familia que no creían en el accesorio, hasta le generaba cierto enojo o resistencia. Entonces, yo tenía que aprovechar los momentos en los que no estaban esas personas, porque una era su hija, otra de sus hijas, ¿no? Una tía. Entonces, aprovechar esos momentos para colocarle el accesorio a la nona y fue muy mágico en un momento. Le coloco el accesorio en el pecho, con una mano mía en el pecho de ella, y ya era impresionante, o sea, no podíamos más con la cantidad de dosis de morfina que le estaba poniendo, y yo le pedía, por favor, o sea, nona, por favor, o sea, te libero de esta vida, te libero de este plano, y no, y claro, había tantos seres reteniéndola, ¿no? Enraizándola, que esa alma no lograba trascender, no lograba.
Y justamente ahí es donde viene el proceso del accesorio tan interesante, porque va mucho más allá inclusive del alivio sintomático, que ya eso es un montón igual, que podamos acompañar la última etapa de la vida aliviando los síntomas que le toque a cada uno, ¿no? Pero de ahí también es la liberación del alma. Y eso es algo que no se habla mucho, pero que tenemos que entender que somos cuerpo y alma, que no somos solo ese cuerpo y que el alma también duele en el sentido espiritual, en el sentido energético, porque si nosotros la estamos todo el tiempo enraizando o estamos muy apegados a ese ser, no logramos liberarlo de este plano, no logramos una ascensión en paz, en libertad, en amorosidad, liviana. Entonces trae como pesadez, trae dificultades, trae inclusive hasta movimientos en la gente que queda en este plano. Entonces, el acompañar ese momento final es muy importante, no solo para la persona, sino también para el sistema que está acompañando esa alma. Y la ascensión del alma se hace mucho más liviana y más sutil. Miren lo que pasa, que entonces le coloco el accesorio a la nona con una mano en el pecho y con la otra le doy la mano y ella estaba totalmente inconsciente, hacía días, ¿no? Y en ese momento se da vuelta, me abre los ojos y me dice, haz lo que tengas que hacer y no sientas responsabilidad. Ni siquiera mi nona decía esas palabras. Fue extraño, gracias, yo digo a Dios que había también otra persona ahí al lado mío que era la que la cuidaba y confiaba también en mí, entonces me mira y súper emocionadas las dos con esto, yo la aprieto fuerte a la nona y le digo, quédate tranquila que te voy a acompañar. Y sabíamos que no teníamos más dosis de morfina y la verdad es que fue muy fuerte ese momento. Y la nona logra hacer una última respiración e irse. Y fue ese momento muy mágico, muy en paz. Antes de esa última dosis, justamente la persona que estoy compartiendo, que es mi canalizadora, me llama y me dice, Romy, hay 4 seres acompañando este momento, así que ya está lista, está preparada. Entonces, fue una liberación muy hermosa, a pesar de que son momentos duros a veces, pero si los vivimos también con esa paz, esa conexión y esa liberación, son muy sanadores. Así que bendigo también esta tarea, esta labor que te toca al servicio como misión y que es muy fuerte y muy hermosa porque es parte de la vida, es parte del ciclo. Así que acompañar a todos con un accesorio. Hay muchos testimonios en tanatología, hemos tenido varios tanatólogos en el grupo, en la red, que estuvieron compartiendo experiencias en distintos duelos y en la transición, así que lo recomiendo siempre. Es un maravilloso privilegio. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a vos. Qué emocionante. Bueno, me están preguntando si el accesorio 12, el último, el negro, tiene el mismo código que el anterior. No, no tiene el código ese accesorio. Saben que cuando pusimos ese código, algunas personas empezaron, ay, que no queremos que tenga ese código. Y algunos hasta quisieron dejar de compartir el accesorio porque tenía el código, como si el código fuese algo religioso. En realidad, no tiene que ver con religiones, tiene que ver con que, y es más, la realidad es que hasta las religiones están integradas. Sé que les puede resultar controversial, pero siempre vamos a hablar de la energía, el espíritu y lo que cada uno crea o la historia que cada uno compre o sienta está bien, es válida, pero ese código tiene que ver con un código que activa lo que llamamos la llama trina, que son 3 llamas, el poder, la sabiduría y el amor. Y que sin el amor no nos podemos mover en esta vida, o sí nos podemos mover, pero en realidad porque todos tenemos amor y a veces lo tenemos un poquito más bloqueado, un poquito más trabado o sobre todo encubierto de muros que nosotros mismos nos ponemos
pero el amor es el que nos mueve y a través del poder del amor es donde podemos co-crear realmente cosas maravillosas. Así es. Gracias, Romy. Bueno, está comentando Janet que no pudo llegar antes para escuchar su respuesta de su mail. No sé si pudieras compartírsela por último, ya estamos en tiempo. Y sí, O, voy a al ver, mail. Janet, acá. Ah, que tiene su hija con el problema de corazón, que le tienen que hacer una cirugía a corazón abierto. Sí, Janet, te decía que se lo coloquen lo más cerquita del corazón, ¿sí? Bien pegadito en el pecho. Pueden acortar el cordón y ya se lo acortan, les queda bien en el pecho. Y permanentemente ahí se lo coloca.